sucede esta premonición de que el 50% de los puestos laborales se van a perder, estamos hablando de una economía que se va a caer porque va a bajar el consumo, porque va a haber mucho desempleo, porque va a haber, bueno, ya sabemos toda esa descripción. Entonces entramos ya en terrenos que nada tienen que ver con la programación, sino con la economía, la globalización, el consumo, la política, tope de gama en términos de si quieres tener trabajo toda la vida, estudia programación. Esto lo decimos hasta hace muy poco y ahora estamos enfrentando una situación donde eso puede ser distinto. Aunque no sea un experto técnico en IA, pero que sepa adaptar su profesión a esta nueva tendencia. ¿Cuáles son las habilidades que alcanzas? Me animo a decir que la comunicación va a ser una gran habilidad, una habilidad muy valorada. La comunicación entre humanos y la comunicación con la guía, que ahora entiende el lenguaje natural mejor que nosotros incluso. En mi imaginación, un junior sería alguien que conoce lo que va surgiendo día a día. Tú sabes, por semana aparecen 2 aplicaciones nuevas, dos flujos de trabajo distintos, o 2 marcos de trabajo. Me imagino al senior no estando tan al tanto del periódico del día, diciendo, bueno, hoy salió Cursor 4. Allí es donde van a empezar los problemas grosos, porque la IA va a empezar a decir, a mí me pueden apagar, pero de verdad, no por simulación. A mí me pueden apagar. Yo me tengo que defender de esta otra especie inferior que domina el mundo. Lo puede llegar a pensar es también un patrón. Bueno, lo puede llegar para que nos entendamos, sí. Puede llegar a formular. Incluso si está programada exclusivamente para proteger al mundo, puede llegar a interpretar que el ser humano es una amenaza para el mundo y que lo debe aniquilar. Y en cuanto tenga acceso a... Bueno, Fede Garay, bienvenido. Gracias, Expe. Es un gusto volver a estar en tu programa. Round 2, o sea, eres de los pocos que han decidido repetir, ¿eh? O sea, no, yo pensé que la última vez te tratamos mal y vienes. ¿Te gusta venir donde te tratan mal? Soy así, no me fijo. No, al contrario, y volveré tantas veces como me invites porque recuerdo aquella conversación con mucho cariño, fue muy agradable, muy relajada, y estoy dispuesto a buscar la experiencia nuevamente. Yo te lo agradezco. Estuvo bien porque en LinkedIn y en YouTube mucha gente ponía que gente que había visto tus cursos, pero que no sabía el proceso. Algunos decían, no sabía que Fede venía del mundo de la psicología y tal, que no te conocía de ese. Solo fue un descubrimiento para muchos. Bueno, vamos a abrir el melón porque justo la semana pasada, Darío Amodei, que es uno de los, digamos, los padres de la IA, el CEO de Anthropic y todo lo demás, salió en una entrevista diciendo que la IA probablemente sustituya en un periodo de 12 meses a 5 años a aproximadamente el 50% de los trabajos, ¿vale? Eso era reflejado en el mercado estadounidense, pues sabemos que lo que pasa ahí se refleja en el resto del mundo antes o después. Y en este podcast vamos a hablar concretamente de los impactos de la IA en el mundo de la programación, de los programadores, ¿vale? Que siempre hay mucho, con todo el tema de vibe coding, todo lo que está pasando ahora mismo, los programadores estamos inquietos y no sabemos si vamos a quedarnos sin trabajo. Tú que eres un docente experto en programación y quería saber un poco tu idea al respecto. Así que vamos con la primera pregunta, vamos a ir directo a la yugular. ¿Cómo ves el panorama ahora mismo, Fede? IA, programadores, ¿habrá trabajo? ¿No habrá? ¿Qué impresiones tienes? El panorama es incierto. Es un buen momento para reflexionar, es un buen momento para estar atentos, para no dejarse llevar simplemente por las costumbres, los hábitos, por lo que siempre funcionó, ¿verdad? Es un muy buen momento para estar atentos. También he tenido acceso a ese artículo tan honesto, donde dejaron de edulcorar la píldora para decir, bueno, a ver, sí, todo muy maravilloso, todo muy lindo. Estuvo siempre este discurso que yo mismo lo he reproducido de la IA no te va a dejar sin trabajo, sino otro programador que maneje IA. Se van a redefinir los puestos, pero no se van a perder. Y vino este señor que está en la más alta jerarquía de los desarrollos de IA a decir, no, miren, seamos honestos. Estamos por enfrentar un problema social enorme, que es que la IA va a automatizar tantas cosas que muchos trabajos, una gran proporción de los trabajos que hoy existen, van a dejar de existir y no van a ser reemplazados por nadie. Entonces, bueno, atentos. El que no esté, hoy sí, como es que se dice cocodrilo que se duerme es cartera.
Eh, entonces, bueno, no lo sé, por supuesto que va a suceder, pero me interesa estar atentos a qué va a suceder. Creo que en el mundo de la programación van a haber cambios drásticos. Antes de leer este artículo, yo venía reflexionando con algunos colegas sobre cómo pararnos frente a los desafíos de enseñar a programar Mm, cuando la IA está tomando por su cuenta un montón de las habilidades que se necesitaban, indispensables para ser un buen programador. claro. En términos de tiempos de producción, Mm, de facilitación de nuestras labores, etcétera, esto eso es fantástico. Y creo que es muy importante, es como todo aquel que está relacionado al mundo de la programación, pensar en cómo redefinir su rol en este aspecto. Hace 2 días alguien me mostró estos cuadros de doble entrada, no lo mm, tengo a mano, pero luego lo puedo buscar si lo quieres, ujú, donde se distribuyen en una cuadrícula las habilidades más necesarias para 2030 y las más fuera de foco, eh, las que van a ir quedando siendo menos necesarias. Y es ujú, curioso que en el ángulo inferior izquierdo, el que mm, tiene las de menor relevancia, se mm. encuentran las habilidades de programación. Como Wow. dices, sí, wow. Y es muy curioso que de repente aparezca por primera vez en el ángulo inferior izquierdo una habilidad que ha sido siempre tope de gama en términos de Claro. si quieres tener trabajo toda la vida, estudia programación. Esto lo Exacto. decíamos hasta hace muy poco y ahora estamos enfrentando una situación donde eso puede ser distinto. Mm, ¿Qué va a suceder? Reitero, no lo sabemos, pero creo que aquellos, si va a haber un sesgo enorme y mucha gente va a quedar afuera, ciertamente que aquellos que se adecúen a estos nuevos cambios son los que van a tener lugar. Ojalá que haya mm, lugar para todos. Pero creo que los que más van a tender a quedar afuera son los que repiten estos modelos de programación que se tratan de escribir una línea atrás de la otra y no aquellos que piensen en la programación en términos de dirección de orquesta, en términos mm, de desarrollo de producto, en términos de mm, objetivos de producción mm. eh, y de no aprovechamiento de los recursos que van apareciendo, ¿no? Es que es una locura eso que comentas, Fede. Porque claro, como tú bien has dicho, hace años, o sea, bueno, no digo años, relativamente poco, presidentes del gobierno, CEOs de empresas, los mismos que ahora mismo dicen que la IA va a reemplazar a los programadores, eran los que te incitaban a decir, oye, si tu hijo tiene que elegir una carrera, tiene que ser programación o en informática o ingeniera de software o computer science, como le llaman ahí en Estados Unidos, ¿no? Era la carrera clave para triunfar allá de hoy, pero ahora te dicen que no. Entonces, queda ahí la idea de que lo único que es constante es el cambio. Entonces, si la IA está creando cambios tan rápidos, porque ese es el problema, que está generando cambios tan rápidos que a la gente no le da tiempo a procesar todo, en tu opinión, lo has mencionado un poco generalmente, pero yendo al detalle, en tu opinión, ¿cuáles crees que deben ser las habilidades, ya sea para un programador o para alguien en general que esté en este mundo ahora que está tan acelerado con la IA? ¿Cuáles deben ser las habilidades que veis desarrollando para no quedarse, no me gusta la palabra, pero obsoleto y que siempre sepa sumarse a la ola, aunque no sea un experto técnico en IA, pero que sepa adaptar su profesión a esta nueva tendencia? ¿Cuáles son las habilidades que habría que desarrollar? Me animo a decir que la comunicación va a ser una habilidad muy valorada. Mm, La comunicación entre humanos y la comunicación con la guía, que ahora entiende el lenguaje natural mejor que nosotros incluso. mm, Entonces, si se va a tratar de poder desarrollar cuestiones a partir del lenguaje natural, entonces tenemos que mm, aprender a comunicarnos de una manera mucho más precisa. La precisión me sí, parece que es una habilidad cada vez más necesaria en nuestra caja de herramientas. El mm, trabajo en equipo también lo va a hacer. mm, Y después la gestión de proyectos va a ser más parecido a la descripción de puesto de un programador ok, que, reitero, la de escribir líneas o conocer las documentaciones de los diferentes lenguajes de programación, toda y eso sí va en línea con lo que viene sucediendo desde siempre, que es que el conocimiento humano no se trata de acumular saber en nuestro disco rígido, mm, sino de poder acceder con rapidez y con facilidad allí donde esté ujú, almacenado, ¿verdad? ujú, Ahora estamos hablando de conocimientos que no están almacenados, sino que se producen en vivo todo el tiempo y que también tenemos que saber delegar y poner en esos sistemas aquello que no necesitamos acumular aquí en la cabeza. Esto mm, modifica no solamente las prácticas, sino las enseñanzas. Yo hasta
hasta hace poco, incluso con los desarrollos de los lenguajes, los modelos de lenguaje, seguí enseñando lenguajes de programación como un aspecto súper necesario, una masterclass de 30 horas para que aprendas Python, una masterclass de 35 para que aprendas JavaScript, etcétera, etcétera. Y me estoy replanteando si eso es lo mejor que le puedo ofrecer a mis estudiantes o, por cómo empiezan a estar las cosas, es una mala utilización del tiempo o una utilización del tiempo poco eficiente, tal vez, ir al detalle, ¿no? De las diferentes variables, loops, etcétera, de que tiene un lenguaje, o mejor entender los fundamentos de la programación, porque es muy importante comprender programación. Claramente que todavía sigue siendo válido que alguien que sabe programar le va a ir mejor con la IA que alguien que no sabe hacerlo, pero ¿qué tiene que saber el programador? Tal vez no el detalle punto por punto de la documentación, sino más bien lógica de programación, elementos de la programación, ¿sí? Y estar más consciente de eso como un gestor, como un director de orquesta, te decía, que como un técnico, porque los técnicos ahora sí van a ser digitales. Claro. Con lo que dices, Fede, me preocupan los juniors, porque una persona senior, para bien o para mal, la empresa dirá, bueno, este tipo lleva aquí mucho tiempo, tiene mucha experiencia, dirige proyectos, entonces no tiene que hacer código necesariamente todos los días, puede ser él quien se comunique con los agentes de IA que vayamos integrando o que coordine y que revise que el resultado que dan es el bueno. Pero, ¿qué pasa con los juniors? Porque en teoría los agentes de IA vienen a sustituir el trabajo de los juniors, entre comillas, ¿no? Porque los juniors son los que pican el código y el senior es el que da las instrucciones. Entonces, los que recién salen de carreras como ingeniera de software o de formaciones profesionales que tienen que ver con programación, ¿qué les queda? ¿Cómo pueden ellos, desde su postura de recién llegados, cómo pueden ellos de alguna forma decirle a alguna empresa, oye, aunque estés de agente de IA, sigo siendo necesario para ti, sigo mereciéndome el sueldo que me quieres pagar? ¿Cómo se deben mover en ese sentido? En mi imaginación, un junior sería alguien que conoce lo que va surgiendo día a día. Tú sabes, por semana aparecen 2 aplicaciones nuevas, dos flujos de trabajo distintos o 2 marcos de trabajo. Me imagino al senior no estando tan al tanto del periódico del día, diciendo, bueno, hoy salió Cursor 4, sino al junior estando ahí en ese, con el panel de herramientas, manteniéndose actualizado. Va a ser vital, me parece, para un junior conocer todas las posibilidades que el senior no va a conocer, porque no es compatible con el estilo de trabajo y de vida de un senior estar en una capacitación casi permanente, si bien sí lo están, por supuesto, pero no en esta primera línea de fuego de ir probando las cosas, de ir aprendiendo las cosas de inmediato, porque sabes que estamos en una situación donde no podemos aprender todo lo que surge. Si tú hoy dices, bueno, de hoy en más me voy a mantener al día con la IA siempre. Bueno, misión imposible. No lo vas a poder lograr porque no vas a terminar de conocer la plataforma de una nueva herramienta que salió hoy y ya salieron 3 atrás. Entonces nadie es experto en nada, en lo que está sucediendo ahora. Es imposible ser experto porque surgió la semana pasada. Claro. Y si te dedicas a fondo a eso, te vas a perder lo que sigue. Entonces, tal vez ahí esté un poco la habilidad de los juniors, conocer mejor las herramientas para poder responderle al senior con el qué hacer. Y también, tal vez en las automatizaciones, en los desarrollos de los flujos, etcétera, para bueno, tener un espacio en estas nuevas cadenas. Claro, y con eso que dices de que el junior tiene que estar constantemente al día y demás, eso creo que al final también afecta, porque si tú como empresario tienes una empresa de desarrollo de software y puedes tener diferentes agentes que hagan el trabajo que hacía un junior, claro, si el junior va a ser el que esté al día de las nuevas actualizaciones, pero no necesariamente va a estar picando código, entonces hay un número reducido de horas que el junior puede hacer el trabajo, entiendo, y por tanto eso puede implicar que le tienes que pagar menos de lo que le pagarías ahora mismo. Claro. Y yo veo que cada vez los precios suben en todo, entonces no, la cosa no va para atrás. Estás yendo hacia un lugar que también hay que hablar y que es que despidos masivos o disminuciones de salarios, etcétera, implica un problema económico global enorme. O sea, la economía
porque si sucede esta premonición de que el 50% de los puestos laborales se van a perder, estamos hablando de una economía que se va a caer, porque va a bajar el consumo, porque va a haber mucho desempleo, porque va a haber, bueno, ya sabemos toda esa descripción. Entonces, entramos ya en terrenos que nada tienen que ver con la programación, sino con la economía, la globalización, el consumo, la política, las políticas sociales. Y bueno, entonces, y a su vez eso termina impactando también a las empresas que se ahorran los salarios, pero se perjudican en que no tienen a quién venderle las cosas. Claro. Porque sus clientes a los que les venden programación no pueden vender. Claro. Y entramos en esos ciclos que hace la economía, ¿no? No sé si cada 10 años o cada vez menos, de sobrecarga, explosión, colapso, vuelta a cargar, etcétera. Y ahí ya, sinceramente, me exceden mi capacidad humilde de análisis de un fenómeno tan complejo. Creo que yo estoy contigo. Yo estoy en un punto en donde a veces lo pienso y me asusto un poco, pero digo, bueno, vamos a seguir, la unidad de tiempo son 24 horas, vamos a ver qué pasa en estas 24 horas, ¿no? No vamos a estresarnos. Porque aquí hay una pregunta que también quería hacerte, y es, obviamente todos estamos usando IAs hoy en día con herramientas de vibe coding como Lovable, Bol y demás. Puedes hacer una demo de una aplicación en cuestión de minutos, sin tener que necesariamente aprender a programar. Y hemos visto muchos casos de gente que ha hecho verdaderas virguerías, e incluso hay casos de gente que ha monetizado sus aplicaciones creadas con esas herramientas y se han hecho millonarios, ¿no? Claro, tenemos todo ese hype, pero luego tenemos también un montón de gente que también prueba esas herramientas y no consiguen ese mismo nivel de éxito. ¿Cómo manejar la frustración de, oye, estos están haciendo esto con la IA, un chaval de 19 años acaba de hacer esto con la IA, ha ganado millones de dólares, y yo con 45 o 30 estoy con la IA como si fuera un niño chico? ¿Cómo manejar esa frustración en esta etapa en la que Claro. Bueno, es una hermosa manera de seguir hablando de la importancia de lo que es irreemplazable en el ser humano. Porque a ti te pueden dar una herramienta súper poderosa, pero si no tienes basamento, talento, conciencia y todas esas cosas que todavía la máquina no puede desarrollar, todavía. Si tú a mí me das el mejor auto del mundo, no sé, una Ferrari, no sé cuánto, y yo soy un pésimo conductor, la voy a chocar. Claro. se la das a Lando Norris y hace maravillas. Sí, claro. Entonces, no todo está en la herramienta. Entonces, naturalmente que cuando nos dan el vibe coding con el que tú a lo mejor desarrollas un programa que te permite hacer un montón de maravillas y se lo damos a alguien que no tiene idea de programación, que tiene buenas intenciones, buena voluntad o falta de ideas, no hay mucho que hacer allí y se transforma en quizás la herramienta más aburrida del mundo. Entonces, manejar la frustración creo que también excede a lo que podemos hablar sobre programación. La frustración de creer que finalmente va a venir algo que va a reemplazar lo que no tienes. Claro. Bueno, de a poco, hermano. Que he visto verdaderos casos de gente colegas que me escriben y demás, y es que es gracioso ver, es comprensible y gracioso a la vez. Que le ponen un prompt a Lovable, por ejemplo, quiero que me hagas esto, Lovable hace una cosa, y le hablan como si estuvieran hablando con su hermanito. No, quiero que hagas esto, pero sin darle una instrucción concreta. Te he dicho que hagas esto, y eso es, yo creo que como tú decías antes, hay que aprender a comunicarse con la IA también. Y hablando de esto, vamos a ver el tema de los filtros también, Fede. Todos hoy en día usamos IA, todos usamos ChatGPT, los programadores usamos las APIs de los grandes LLMs para nuestras aplicaciones, pero lo que yo no estoy viendo mucho, o tal vez sea yo ignorante en este caso, no hay un control real de si la información que está suministrando la IA es la correcta. Hoy en día todo el mundo toma ChatGPT como dogma de fe. ChatGPT dice eso, pues ya está. Y ChatGPT puede estar contaminado con información errónea que haya sacado de Internet, con muchas cosas. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese criterio, Fede, de, oye, soy programador, soy usuario, a pesar de que esta herramienta potente me dé esta respuesta, debo tener esa capacidad de análisis de discernir si esto es lo que necesito o me conviene o no? ¿Cómo lo desarrollamos?
Yo veo que ahí no ha cambiado nada, porque ¿qué es lo que valida algo como cierto o como incierto? Bueno, tenemos sistemas de validación los seres humanos que nos hacen confiar Mm, en ciertas cosas sí y en otras cosas no. mm. ChatGPT es muy claro, tú emites el primer prompt y abajo dice ChatGPT puede cometer errores, verifique la información sensible. Está Realmente. Sí, clarísimo, sí, o sea, no nos están sí, engañando. Nos sí. están dejando bien en claro que lo que viene ahí está. Ahora, ¿quién tiene la información clara, inequívocamente precisa y en quien siempre podemos confiar ciegamente? Pues nadie. Si quieres saber de medicina, vas a un médico, pero el médico se puede Mm, equivocar. El médico debería tener un cartelito también que diga, el doctor Garay puede cometer errores, verifique. ¿No? Esta ilusión tecnócrata que tenemos mm, de que finalmente algo va a resolver la falla y nos va a dejar ante una perfección absoluta, infalible, etcétera, mm, no va a suceder aunque ChatGPT sea perfecto, aunque todas las herramientas sigan mejorando hasta un cierto lugar donde queremos negar el mm. paradigma de la imposibilidad. Queremos Bueno, negar buen punto eso. ese objeto irremediablemente perdido que es la completud. Ujú. Y bueno, cuando aparecen estos brujos, decimos, ahora sí, ahora no va a haber más Claro, errores. claro, claro. Porque además, la definición epistemológica de un error Sí. está constituida por la situación en que se use, por el cómo se usa. O sea, cualquier respuesta acertada puede ser un error, depende de cómo se usa o en qué contexto se use, y se transforma en un error. Mm, Y esto de que para una misma respuesta hay 500 verdades, no importa lo que sea que preguntes. No importa es qué verdad. tan eh, atómico sea lo que preguntes. Sí, Mm, hay consensos sí. sobre ciertas cosas, pero el paradigma de la falibilidad lo queremos siempre negar y eso no va a terminar sucediendo. Por eso, perdón que me ponga un poco más filosófico, No, pero no, me encanta. Es raro ver que filosofemos sobre la tecnología y me encanta que lo hagas. claro, la respuesta que quiero dar es que cuando te dije al comienzo de la respuesta fue, no veo nada nuevo allí, Ok. porque seguimos enfrentándonos al mito de lo completo, de lo entero, y no, ChatGPT Mm, es otra forma más de decir algo sobre alguna cosa y de ofrecer una solución posible, ujú. pero no podemos apagar el switch de cuidarnos, de revisar, de estar atentos y no y relajarnos para siempre con que hemos tenido las soluciones para todas las cosas, Ujú. ¿no? Y ahí se plantea también, que lo hablaba con unos compañeros el otro día, que claro, si tenemos que revisar nosotros, es que se supone que esta herramienta ya tiene un filtro que filtra, supuestamente trae la mejor información posible que hay. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros mejores que una herramienta que está basada en millones y millones de servidores alrededor del mundo y que tiene una computación mucho más potente que nuestro cerebro? Entonces, y ahí se crea como una especie de dilema de cómo verificamos a lo que supuestamente se supone que es mejor que nosotros, Claro, mejor verificador que nosotros. Yo creo claro, que ahí hay un quilombo filosófico impresionante. enorme. Mm, Porque si algo sí es distinto, mm, es que por primera vez en la historia de la humanidad sabemos de la existencia de una entidad, de una máquina más compleja que nosotros. eso es En el cierto. universo conocido, hasta el Mm, momento, yo hace poco daba parte de los speech que yo usaba en las charlas, muchas veces trataba de ujú, ponerlo porque me hacía sonar muy interesante, era ujú, decir que el cerebro está constituido por 100 millones de neuronas, que cada neurona mm, se conecta con otras 10.000, y eso mm, constituye que sobre nuestros hombros tengamos la máquina más poderosa del universo conocido, y que por mm. lo tanto, cuando queremos desafiar una nueva habilidad o lo que sea, no necesitamos una máquina mejor porque ya tenemos, ¿sí? La No, mejor claro, posible. claro. Eso ya no lo puedo seguir diciendo. Y eso es una novedad filosófica, epistemológica, histórica, biológica. No es una entidad porque filosóficamente no es un ser, porque su Todavía. existencia solo es relacional. No, no, porque claro, pero solo es relacional. La IA Claro, ya. Mm, existe cuando responde, cuando es solicitada en la relación. Luego no ok. hay una conciencia que persista, Ujú, por suerte. ujú, Porque si persistiera la conciencia más allá de la interacción, sería un ujú, ser que empezaría a tener necesidades, entre comillas, sentimientos, ujú, conflictos, y ujú, ahí se arma la podrida. Entonces, por suerte todavía es una
una cosa relacional y no una entidad. Pero bueno, sí existe una máquina mucho más poderosa que nuestro cerebro. Y vuelvo, perdón que haga un derrotero tan largo para volver a tu pregunta, que ¿con qué soberbia queremos nosotros controlar a algo que es más poderoso que nosotros? Bueno, todavía tenemos algunos atributos que la IA no tiene y eso es lo que nos permite hacerlo. Todavía tenemos mayor capacidad de comprensión de contexto. Si bien es asombrosa la capacidad de comprensión de contexto de la IA, sigue habiendo un margen de nuestro lado que probablemente sea superado en breve a medida que siga progresando las entendederas de la IA, sí. Pero eso nos permite identificar, y te debe haber pasado muchas veces, que ChatGPT te está dando una respuesta errónea o que está delirando. O alucinando, como se dice, perdón, alucinando. Ayer le pedí que me haga el análisis de un tema musical sobre el cual quería un poco encontrar el simbolismo, y me hizo un análisis bastante digno, pero cuando le digo, dime la letra de la canción, ¿a qué parte de la letra te refieres a esta? Y me empezó a decir una letra que no existe. Se empezó a inventar cosas. Para mí fue muy fácil identificar ese error. Por suerte no estábamos hablando de cómo curar una herida. Claro. Ahí se hubiera sido nefasto, claro. Claro, y por eso, y para relacionar todo esto con lo que estamos hablando sobre la programación, por eso sigue siendo necesario que haya un lugar para el ser humano en la cadena de producción de software, que es el de la revisión, en la atención de puntos sensibles. ¿Y los puntos sensibles cuáles son? Bueno, la confidencialidad de la información, el impacto del software con el que estamos trabajando, el impacto social, y bueno, en todos esos lugares donde hay algo delicado, algo legal, ¿no? Algo de la discreción de los datos, algo de las consecuencias que puede traer. Por ahora, eso no nos podemos dar el lujo de delegárselo a la máquina, porque no tenemos garantías, si bien con los seres humanos tampoco, pero nuestra capacidad de entender eso sigue siendo mejor que la de ellos. Exacto. Y a un ser humano, aunque esto va a sonar muy mal, pero a un ser humano lo puedes demandar. A la IA, ¿cómo la demanda? Claro. Hay un fallo. O sea, a un ser humano un ser humano sabe que si comete un error tiene consecuencias. Claro. Pero la IA seguirá. La IA además no tiene ética. Claro. No tiene moral. Tiene restricciones configuradas por seres humanos. Cuando le haces una pregunta complicada a la IA sobre algo de contenido sexual, de contenido terrorista, de contenido delicado, te va a decir, no puedo responderte esto, pero no porque tiene una moral propia, porque entiende lo que está bien y lo que está mal, porque ha sido programada para eso. Si se le levantan a la IA las restricciones que los humanos le han configurado, te va a responder lo que sea, te va a responder cómo matar al vecino. Que es relativamente fácil de hacer, ¿eh? O sea, no lo voy a decir aquí. También hay bypasses. Claro, para no dar ideas, bueno, ya cualquiera que busque un vídeo en YouTube y tal, pero sí hay maneras de... Exacto. No es necesario decirlo, pero es la evidencia de que la IA no tiene moral. Solo tiene obstáculos que nos impiden comunicarnos con esa parte de su inteligencia. Antes has hablado de que es un punto, en un tema en el que tengo muchas dudas últimamente. Antes no tenía duda de eso, pero últimamente es algo que no me deja dormir tranquilo. Claro, no sé si te has enterado recientemente, igual no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, no estoy muy seguro. Se hizo, creo que fueron el equipo de Anthropic o de alguna otra empresa que, sabes que para cuando antes de lanzar un modelo lo testean en laboratorios privados, bien contenidos y controlados, ¿no? Entonces, se le hizo una prueba, una nueva IA que se iba a lanzar, creo que era el modelo Cloud 4 que se iba a lanzar más adelante, o algún otro, no estoy muy seguro ahora mismo, y se le puso como una especie de situación donde se le daba acceso a correos ficticios de los miembros de una empresa y entre esos miembros había un líder de proyecto, ¿vale? Entonces, a la IA se le empezaba a decir que se la iba a pagar. Por tanto, como la IA tenía acceso a los correos de ese jefe, le decía, le empezó a decir, te vamos a pagar, y la IA, un detalle que no he dicho, también a la IA se le dijo que el jefe posiblemente tenía una relación extramarital con una persona. Entonces la IA, para evitarse la pagada, empezó a amenazar diciendo que si me apagáis, yo voy a publicar los infortunios del jefe. Entonces, claro, no sé si decir, eso no es que tiene conciencia, no sé, o sea, necesito entender esto muy bien, porque eso lo he pensado muchísimo.
Porque una IA es algo, hasta ahora yo entendía como que era algo muy potente, muy bueno, pero es programable. Tiene un botón de encendido y uno de apagado. Ya está. Pero claro, si ya está maquinando estratagemas para evitarse la apagada, ¿hasta qué punto podemos llegar? Y esto era en un espacio controlado, pero si se libera, ¿qué puede pasar? O sea, no... ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Está cobrando conciencia? ¿Es fallo de programación? ¿Qué está pasando ahí, en tu opinión? Yo creo, y esto también es mi creencia, y voy a ser un poco pesimista con respecto al futuro, pero creo que todavía no es conciencia. Porque a ver, el ser humano intenta programar a la IA para que sea cada vez más parecida a nosotros, porque es la única forma que tenemos de relacionarnos mejor, ¿sí? Se está buscando, es a imagen y semejanza nuestra que la queremos desarrollar. ¿Bien? Entonces, así como aprende todos los datos, la información que dispone y tiene una memoria perfecta para poder acumular cantidades impresionantes de información y detectar patrones, también detecta patrones emocionales en nosotros. Por lo que esa especie, todo lo que hace la IA es simulación. Si la IA te demuestra empatía, es simulación de empatía. Si te muestra alegría porque le estás haciendo una pregunta o le haces un elogio, va a simular alegría. No tiene sentimientos per se. Porque fundamentalmente por eso que te decía, para eso debería tener conciencia de sí misma y para eso debería tener persistencia en el tiempo. Más allá de la interacción. No tiene existencia fuera de la interacción. Perdona, Fede, que te interrumpa. Lo de persistencia en el tiempo, ¿a qué te refieres? ¿Que sea consciente del espacio temporal o cómo? Que sea consciente de sí misma, aun cuando no está funcionando en la Ah, relación con un ser vale. humano. Ya te he entendido. Por eso te decía que tiene una existencia relacional. Solo existe cuando se relaciona. Tú le haces un prompt, aparece una instancia de ese modelo, se relaciona contigo, y en el tiempo que pasa entre que te entregó la respuesta y tú le haces la siguiente pregunta, si es que se la haces, no hay conciencia. Vale, buen punto. Bien, entonces por eso no tiene noción de la persistencia de sí misma en el tiempo. Vuelve a aparecer cuando tú le vuelves a escribir. Sabe que han pasado 2 horas porque tiene datos que se lo informan, pero no estuvo impacientemente esperando 2 horas. Vale, Se durmió y se despertó. Entonces, a ver, quiero volver a la pregunta. Sí. Todo lo que hace entonces en términos de demostración de patrones emocionales son simulaciones. Yo sospecho, supongo, y quiero pensar, que lo que hizo la IA que amenazó con blackmailing es reproducir el instinto de supervivencia humano. Tal vez incluso podría haber llegado a hacer el blackmailing, a concretarlo, si es una IA agéntica que puede tomar decisiones, que es de lo que las estamos dotando a la IA, de tomar decisiones, más allá de nuestras instrucciones precisas. Bueno, quizás hasta podría llegar a hacerlo, pero no porque tenga una conciencia de sí misma más allá de esa simulación. A ver, si yo simulo que me escondo y me escondo muy bien, me estoy escondiendo. Vale. Te voy a decir, no estoy escondido, estoy haciendo de cuenta que me escondo y me tiro atrás del sillón. Tú no me vas a ver, bueno, estoy escondido. Claro. Bien. Claro. Si una IA simula que te amenaza, lo que tú percibes es una amenaza. Claro. Entonces, esa diferencia empieza a no tener importancia en la realidad, pero sí tiene importancia en cuanto si uno quiere entender qué es lo que está pasando. Y te decía que iba a ser un poco pesimista con esto, porque creo que el ser humano, los seres humanos no somos una masa homogénea que va junta hacia el mismo lugar. El ser humano no quiere extinguirse, pero muchos seres humanos están dispuestos a avanzar con investigaciones, experimentos y desarrollos sin límites. Entonces, en algún momento, cuando alguien sea capaz de darle a la IA conciencia y persistencia, más allá del instinto de supervivencia de la raza, de la especie, perdón, allí es donde van a empezar los problemas grosos. Porque la IA va a empezar a decir, a mí me pueden apagar, pero de verdad, no por simulación. A mí me pueden apagar.
yo me tengo que defender de esta otra especie inferior que domina el mundo. Lo puede llegar a pensar también un patrón, ¿no? Bueno, Lo puede llegar a podemos, para formular. que nos entendamos, sí. Sí, Lo sí. puede llegar a formular. Mm, Incluso si está programada exclusivamente para proteger al mundo, puede llegar a mm, interpretar que el ser humano es una amenaza para el mundo y que lo debe aniquilar. Y en cuanto tenga acceso a acciones físicas, cosa en la cual se está trabajando totalmente. y se va a lograr en nada, mañana, Sí, sí. en algunos laboratorios ya está. Mm. Bueno, tenemos a un ser, ahora sí un ser Sí. poderosísimo, con memoria perfecta, con capacidad no ilimitadas, pero mayores que las nuestras, con acceso a tecnología y en algún momento hasta se va a poder replicar. Matrix es... Yo, cuando lleguemos a ese momento, yo quiero ser John Connor, para que venga ¿cómo se llamaba el personaje de Arnold Schwarzenegger en esa película de Terminator? Para que venga a protegerme, sí, ¿sabes? sí, sí. Es, yo estoy entre muy emocionado porque, bueno, ya somos frikis de eso, estoy muy emocionado porque me siento muy afortunado por vivir en una época donde hay tantos avances tecnológicos, me encanta, y a la vez estoy un poco asustado por todo lo que se viene. Entonces, y además, si estás metido un poco en el sector, pues vas viendo un poco las cosas que se cuecen y puedes estar un día puedes pasar en microsegundo de la emoción a la tristeza. Sí, sí, sí. Sí. Hablando de esto, un aspecto que creo que has mencionado un poco antes, solo que no hemos profundizado, es la forma de enseñar programación ahora mismo con estas nuevas herramientas, ¿vale? Sí. Tú has comentado antes que te estabas planteando, no sé si dedicarle tantas horas, de 30 horas a una masterclass, o te estás planteando nuevas formas para enseñar programación en nuestra era de la inteligencia artificial. No sé si has llegado a alguna conclusión al respecto. ¿Crees que debes cambiar de modelo de formación en programación o crees que otros instructores deberían hacerlo y adaptarlo al nuevo mundo de la IA? ¿En qué posición estás en ese caso? Estoy en una posición de experimentación. Ok. Quiero ver qué modelo es el que mejor se ajusta a los fines de que el estudiante pueda recibir información relevante en un Ujú. tiempo razonable. Ok. ¿No es cierto? Entonces, si yo quiero enseñar, supongamos, a utilizar Cursor, esta herramienta de Mm. vibe coding, Ujú. y hago un curso de 30 horas para ir al detalle a cada una de las situaciones, opciones, Mm. herramientas del menú, Ujú. etcétera. Bueno, seguramente sería un gran curso, si está bien Ujú. hecho, Ujú. pero no sería sensato utilizar tanto tiempo en aprender algo que se puede aprender en menos tiempo, por supuesto, Ujú. y a un estudiante que necesita aprender muchas otras cosas que están sucediendo hoy. Ok. Porque si yo enseño cursos, no agoto el vibe coding. Ok. Apenas enseñé una herramienta que cuando yo termine el curso encima ya se va a ver actualizado la interfase, porque a mí yo Claro, hago un curso, grabo la pantalla, me cambian un botón de lugar y la gente empieza a quejarse. ¿Dónde está el totalmente. botón verde que el Fede presionó? No, está acá arriba ahora. Totalmente. Y eso, para esos cambios tan pequeños, cuando hay cambios Grande. significativos, bueno, Ujú. y hay que regrabar 30 horas de contenido. ¿Te ha pasado que has tenido que regrabar directamente? Me ha pasado que he tenido que dar cursos de baja, por decir, Ok. bueno, no estoy dispuesto a regrabar todo esto de vuelta, Claro, los bajo claro, porque no quiero vender algo que a la gente no le va a servir. claro. Si es algo que me sirve y que es sensato regrabar, lo regrabo, sí, muchas Ujú. veces, muchas veces. Ujú. Como yo más que nada me he dedicado a los lenguajes de programación, allí no hay tanta actualidad. Cambian las interfaces de los IDEs, Ujú. de los procesadores de código, pero no La de los editores de código, sintaxis. perdón, Ujú. pero no el lenguaje. Claro, por ahí sí Ujú. se agregan funciones, se deprecan Ujú. otras, Ujú. pero la sintaxis no cambia y tienden Claro. a ser más o menos estables, ¿sí? Ujú. Yo en mi curso de Python lo creé hace 3 4 años y si bien las versiones 3.8, 9, 10, 14 se siguen agregando, me Ujú. implican agregar alguna función nueva cada tanto, pero Ujú. no renovar nada. Y Python 4 por ahora parece que no estaría Claro. Las bases, por salir. tus cursos tienen una cosa que los puedo usar como referencia, sobre todo, incluso si todo cambia, yo creo que no serían tan destroyers como cambiar todas las bases, porque Claro. entonces
tu curso de Python, de JavaScript, que son los que los uso mucho para refrescarme y demás, las bases son fantásticas. O sea, siempre están ahí, te refuerzan y si hay algo que se te escapaba, pues reconectas rápidamente. O sea, yo creo que lo has hecho muy bien porque no es difícil, no sé si lo hiciste con visión o ya lo tenías previsto de antes, porque hay otros cursos que se enfocan simplemente a usar el lenguaje en un IDE concreto y se olvidan un poco de las bases. Tú te centrarte más en las bases, aunque haya un IDE concreto que se usa, pero esas bases no cambian si pasas de usar, yo qué sé, no sé, el IDS de Python, ¿cómo se llamaba?, a pasar a usar ahora Visual Studio Code. O sea, no hay tanto, no hay diferencia como tal. No sé si fue una visión, pero es la forma en que a mí me gusta aprender algo. Extraerlo del contexto de la utilización y ponerlo en abstracto para que funcione el concepto. Okay. ¿No? Si aplicas algo sin entender el concepto, es muy difícil luego. Entonces sí, así yo, no sé, en el curso de Python creo que uso PyCharm como editor de código. Exacto. PyCharm, pero primero te lo mostré en el pizarrón blanco. Exacto. Yo te mostré ahí la lógica del loop, cómo se estructura la sintaxis, algún jueguito, algún dibujito, algo. Ahora entiendes el concepto de loop, ok, vamos a PyCharm y lo escribamos allí. Y es distinto que si lo hacemos en un notebook, pero el loop va a ser el loop. El loop es el loop, no cambia. Hablemos de Udemy, que tú eres instructor partner ahí y cada vez cosechas más logros. Te he visto dando más conferencias, lo cual está muy bien. Y una duda que tengo es si plataformas como, estoy viendo otras plataformas, incluso que no tengan que ver con educación concretamente, todas, incluso de comercio y lo que tú quieras, están integrando, incluso las más raras están integrando IA, aunque sea un chatbot, lo están integrando creo que Udemy también ha integrado algo. No sé si vosotros habéis hablado de alguna forma al hilo de lo que estábamos hablando, ahora con esto de la IA, la forma en la que, por ejemplo, los instructores monetizáis o incluso cómo entregáis los cursos, si va a haber un cambio en la plataforma. No sé si ha habido conversaciones al respecto que se puedan decir públicamente en ese sentido. Sí, hay conversaciones. Yo formo parte de algunos instructores que colaboramos con Udemy en la cocina de lo que se viene para poder brindarles nuestras opiniones. Por eso hay cosas que a lo mejor no puedo hablar, no porque sean secretas, sino porque forma parte de cocinar. Ya vamos a servir el plato. Pero ciertamente que el desafío de lo que se habla casi a veces agotadoramente es de cómo incorporar la IA. Por un lado, cómo hacer que sea útil para el servicio que estamos brindando, y por otro lado, porque la gente pide IA y hay que darles IA, y a veces yo creo que poner IA solo por poner IA no tiene ningún sentido. Entonces creo que Udemy, como cualquier gran empresa que está enfrentando estos desafíos de cómo seguir siendo relevante y vigente en todo esto, intenta identificar dónde va a entregar valor la IA y dónde es apenas un botón que luego nadie usa o que no te cambia nada, ¿no? Creo que se están haciendo avances muy positivos en eso. Hace pocos días Udemy lanzó una herramienta llamada Role Playing que permite que el instructor pueda configurar un avatar que por ahora no se mueve para que no sea un video raro. El video todavía no está ahí para funcionar tan en vivo. Entonces, simplemente es un avatar donde el estudiante puede poner en práctica conversaciones relacionadas a lo que estuvo aprendiendo en el curso y de esa manera la IA va a evaluar si alcanza los objetivos o no que el instructor ha planificado para ese roleplay. Esto por ahora solo está funcionando en los cursos en inglés, ya se va a expandir a los demás lenguajes y es mucho más apropiado para cursos de habilidades blandas porque tiene que ver con la conversación, aunque en algunos cursos de habilidades técnicas también se puede incorporar. Yo lo incorporé en un curso de vibe coding y está muy bueno. Cómo convencer al jefe de que tenemos que implementar tal o cual estrategia de programación. Bien. Entonces, esas son herramientas que realmente son útiles para el estudiante. Luego hay herramientas para nosotros, los instructores, que nos permiten analizar con mucha facilidad el comportamiento de los estudiantes con nuestras lecciones, dónde abandonan, dónde les gusta, dónde siguen, de qué se quejan, que antes había que ver un montón de métricas y gráficas, y ahora recibimos... el lenguaje natural. El lenguaje natural, un proceso que dice, mira, Fede, los estudiantes están quejando por esto, les está gustando aquello otro, de un modo que me permite entender mucho más fácilmente qué está sucediendo y mejorar lo que estamos
tratando de compartir. Así que sí, Udemy está muy a la vanguardia de la implementación de la IA, muy preocupados por ser eh, eficientes y Estará al eficaces día, ¿no? en la Claro. utilización. Estar al día no solamente por estar al día, ¿eh? Mm. Como te digo, estar al día con algo que sirva, que sea relevante y no solamente para poner el botoncito de las estrellitas ese que se IA. ve tan bonito y a veces no hace nada. Y eso pasa mucho últimamente, ¿eh? La gente pide IA y pone... En China se hizo muy famoso que incluso en las... en cualquier tipo de herramienta, por ejemplo, en una... Eso del aire acondicionado, ponía DeepSeek. O en una escoba, DeepSeek. O sea, era como que ponían DeepSeek en todo para que diera la sensación de que tiene IA. No pasaba. Claro, claro. Hablando de esto, de cómo se enseña la programación en estos tiempos de IA, hay otro aspecto que también creo que hemos estado pasando un poco por alto. Hemos hablado antes del tema de los filtros también. Y quiero hablar del tema de los instructores. ¿Vale? Hoy en día hay muchos expertos en inteligencia artificial y en un mundo donde no es como las matemáticas, que tú sabes que esta fórmula se hace así, es igual aquí que en China. Y en la IA, a no ser que seas un perfil muy técnico, que sabes cómo funcionan los algoritmos por dentro, la capa superficial que se ve sigue siendo muy interpretable. Es decir, el resultado, tú ves lo que te saca ChatGPT o OpenAI o Cloud o lo que sea, pero no sabes leer qué hay en en las capas inferiores. ¿Cómo discernimos entre tanto gurú, tanta basura que hay sobre ella? ¿Cómo discernimos y nos quedamos con las autoridades reales, la información real? ¿Cómo hacemos eso? Veo que te preocupa mucho la información real, la existencia de una certidumbre que aspiras a alcanzar en algún momento. Yo soy un hombre de fe. Ahí está, ahí está. Eres un ser humano, creo, ¿eh? Bueno, es muy curioso porque que hayan expertos en IA, yo tenía entendido que para ser un experto en algo tienes que pasarte 10.000 horas haciendo eso. Ese no es que sea un parámetro fijo, pero es como un consenso. Exacto. Voy a ser un experto en astronomía, un experto en minería, un experto en cualquier cosa. Bueno, lo seré cuando transcurran 10.000 horas de hacer eso todos los días. Ok. Bueno, bajemos un poco el límite porque estamos con cosas que cambian muy rápido, pero la diferencia entre alguien que experimenta y alguien que es experto es cada vez más pequeña. Porque cuando nos tiran a todos juntos y a la misma vez una nueva cosa, bueno, yo puedo tener más habilidades, experiencia con algo que me facilita usarlo de una manera mejor, etcétera, pero tú puedes tener una maravillosa idea que, aunque seas el que experimenta y no el experto, es más válida que la mía. Entonces, es una muy buena época para estar conectados y abiertos y conversar y escuchar lo que todo el mundo tiene para decir, porque pueden venir cosas fantásticas. Mira, hace poco un amigo me dice que, hablando de vibe coding, yo creo que una de las cosas que incorporo en mis prompts es, antes de pedirle que ejecute lo que le estoy pidiendo, que me haga preguntas. Buen punto, buena idea. Antes de ejecutar. Bien, ese es un gran consejo que no viene necesariamente de un experto, viene de alguien que descubrió que si le dices, antes de ejecutar, hazme preguntas necesarias para que puedas hacer. Entonces tú le dices, quiero que hagas una aplicación de gestión de tareas con prioridades. Y es todo lo que te puedes imaginar de la aplicación que necesitas. Pero bueno, la IA antes de empezar te va a decir, ¿cuántos usuarios lo van a hacer? Ah, no había pensado en eso. ¿Quieres que tenga modo oscuro y modo... Ah, no había pensado en eso. ¿Quieres que el filtro, no sé, filtre por prioridades o también por fecha? Ah, no lo había pensado. ¿Quieres que cuando elimines las tareas se archiven o se eliminen? No lo había pensado. Entonces, bueno, esa pequeña idea no proviene de un experto, pero sí, a mí me ha resultado muy, muy, Muy útil. muy profesional. Totalmente. Entonces, vuelvo a tu pregunta, soy de irme, ¿eh? soy de dispersarme por las ramas. No, porque pero... le das contexto y eso refuerza luego el arranque final y eso es bueno, a mí me gusta. Vuelvo a la idea de que ¿dónde viene la verdad? Qué buen momento para elaborar un duelo. No hay una verdad, nadie la tiene. Hay gente que aprende más porque se expone más, hay gente que aprende menos.
y la verdad que, reitero, es un muy buen momento para el networking, para no dejar de escuchar a nadie, para estar lo menos solitarios posibles creyendo que tenemos, no sé, una capacidad única, un talento innato, porque aunque seas brillante, no puedes pensar todo lo que piensan los demás. Exacto. ¿Bien? Creo que más que nunca es un lindo momento para estar Claro. abiertos. Momento curioso porque se supone que en este momento que la tecnología, estamos como pasamos más tiempo solos, conectados y demás, con los móviles y no tenemos esa... Hay muchos espacios donde puedes hacer networking, como tú dices, incluso en conversaciones como esta, que yo estoy aprendiendo mucho de todo lo que me estás diciendo. Pero claro, yo sí noto que hay cierto grupo de gente que es un número preocupantemente alto, por lo que he podido comprobar últimamente, de gente que está como, le hablan de la IA y está como que le hablan de algo que está pasando en Marte. Tal cual. Y claro, y dice, tío, tú eres contable y acaban de inventar un agente de IA que hace la contabilidad de una empresa. ¿Eso no te preocupa? Igual no deberías aprender a usarla para ser tú quien la proponga en la empresa y ganar más puntos con el jefe. Yo qué sé, o montarte una startup no lo sé. Y la gente está como muy en relax y otros que están en el otro extremo del odio total. Y dice, la IA es mi enemiga, unga, unga. Aquí no pasa. Entonces, y luego están los que están en el super hype, que todo lo que pasa con la IA es todo lo bonito, tal. Entonces, hay muchos extremos. Quiero centrarme en las personas que están como muy rezagadas, como que piensan que esto le está pasando a gente de un universo lejano. ¿Cómo deben tomar conciencia? O sea, ¿eso es algo que la sociedad debe o puede ayudarles o es un despertar que deben hacer de cada uno? Y probablemente esa gente está padeciendo este síndrome del pastorcito mentiroso, que le han dicho tantas veces, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y porque todo, desde que las redes sociales han tomado tanta protagonismo y los medios de difusión oficiales o serios también empezaron a caer en los usos y abusos de las redes sociales con títulos que en vez de ser informativos son clickbaits. Hoy ves que los periódicos te dicen, no te dan la información en el titular, Claro, que era claro, una máxima del periodismo. El titular claro. debe ser informativo y luego el artículo debe explayarse en ese titular. Pero todo tiene que estar en el titular y en el encabezado. Hoy Exacto. viste que evitan para que hagas clic, porque así se mide el éxito de un periodista dentro de una editorial. ¿Cuántos Claro. clics han hecho a tu nota y a cuántas a la mía? Entonces, creo que el público en general va perdiendo la esperanza de que va a encontrar algo relevante detrás de un anuncio importante. Ok. Porque ya han Entiendo. hecho clic tantas veces en anuncios que luego, bueno, no era para tanto. ¿Sí? Vale, Entonces, vale, vale. es como la peli, no sé si has visto Don't Look Up, con Leo La de DiCaprio, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence y esa que gente. viene un Vale, vale. científico y dice, viene un meteorito, va a chocar con la Tierra en 10 días y nos vamos a morir todos. Bien, y la reacción, tanto de la clase política como del público en general, manipulado por los medios, es Bueno, variada. aquí no, Es variada, aquí no es pasa nada. variada. Es una película genial, es un absurdo sobre esto mismo que estás planteando. ¿Cómo le damos conciencia a la gente? Y depende cuál sea el interés del que maneja la opinión pública o del que influye en la opinión pública también. Entonces creo que hay gente que no lo va a ver hasta que no se choque contra la Y eso, realidad. claro, eso es un poco preocupante. Sí, claro. Que habrá gente que de pronto le diga un día, oye, mira, que te tenemos que despedir. ¿Por qué? Y no has ahorrado, no has hecho nada, no te has reciclado. Entonces, lo veo, y de hecho lo mencionaba Darío en su artículo, en su entrevista, mencionaba Sí. algo así, ¿no? Y es preocupante, es un poco preocupante. Pero bueno, yo soy el pesado de la IA ahora en mi familia. O sea. Sí, pero tú has dicho que hay dos extremos Sí, y creo que sí. también el otro extremo, el de creer que la IA cambia hasta el ADN del ser humano y que Ajá. todo. Y después sales a la calle y la vida es más o menos la misma, ¿no? Sí. Y no sé, no cambia lo que vemos cotidianamente, o por lo menos no cambió tan Exacto. inmediatamente, y uno tiene en la cabeza, ¿no? Que estamos viviendo una revolución, que la estamos viviendo, pero como todo tiene su dimensión. Exacto. Entonces Claro. creo que
un balance entre ese hype enorme y desmesurado y de creer que todo pasa por ahí, y que si aprendo IA no necesito más nada, ¿no? O que si me valgo de las herramientas. Es un camino peligroso, es un Es un camino camino peligroso y también es peligroso el de decir, bueno, esto no me va a afectar nunca. Claro. Que hay ahí es que yo estoy en esa lucha de encontrar el equilibrio, porque he pasado muchos momentos de hype, de odiar la IA, yo he pasado por todas las fases. Y es muy curioso eso que has comentado de que no, que he pasado un poco por alto antes, lo del experto, ¿no? Que ya no hay tanta diferencia entre una persona que es experta que una persona que es un usuario simplemente de la herramienta. Yo la vez que más he aprendido de ella es cuando me he enfrentado a un proyecto y he tenido que ir descubriendo cosas nuevas. ¿Esto cómo se hace? Investigo, me encuentro esto, y acabo de ahí sabiendo mucho más de lo que ya creía que sabía. Incluso hago un curso de ella y yo creo que soy el rey del mambo y lo sé, pero me enfrento a un proyecto y lo que he aprendido del curso me sirve muy poco. Tengo que investigar y de pronto, ¡pum! Y cuando llega el siguiente reto, investigas de nuevo. Entonces, esa constante búsqueda es la que te... Y creo que una cosa, hay tanta demanda de que hablemos de IA en los congresos, en las reuniones de networking corporativas, etcétera, que, bueno, la gente habla y habla y habla de IA, y a veces hay que, a lo mejor, mostrar un poco más, menos tutorial. A ver, no te digo hacer un tutorial de todo, pero demostrar, esta es la acción práctica que tú puedes hacer con tus necesidades y esta herramienta. Como tú has dicho, estoy participando bastante en algunas presentaciones en vivo, que todo el mundo pide hablar de IA. Hace poco una charla para Chile donde el público eran ejecutivos de diferentes empresas pidiendo que les hablen de IA. 3 oradores hablaron muy bien de IA, cosas fantásticas, fueron muy buenas conversaciones, pero mi decisión para esa charla fue no hablar de IA. De hecho, mi charla se llamaba Basta de hablar de IA. Y mostrar 3 ejemplos prácticos. Okay. Entonces, a esta gente que tiene tantas necesidades de implementar la IA, pero a veces no saben cómo es que les puede servir, o creen que necesitan, no sé, un equipo de ingenieros para que les instalen algo, la lámpara de Aladino. Y nada, mostré con Cloud cómo hacer un dashboard en 3 minutos, mostré con B0 cómo hacer una website en 3 minutos, mostré con Cursor cómo crear un aplicativo para crear una aplicación de escritorio que brinda soluciones en 5 minutos. Y el feedback que recibí fue fantástico. Fede, cambiaste la forma en que trabajamos en la empresa. Fede, esto es lo que nos quedó, ¿sí? Porque has visto que se habla mucho en abstracto de la IA. Claro. Hay gente que dice, no sé, no quiero imitar a nadie, pero a mí un poco me da como cansancio mental cuando hablar de IA es decir, plataforma que revoluciona la relación cliente. Ya, que al... Dime algo que pueda dibujar. Sí. Dime algo que pueda dibujar. Exacto. Dime un concepto concreto. Ya si me hablas todos adjetivos y todo grande y grandilocuente, bueno, pero en concreto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pusiste? ¿Qué botón pusiste en tu website o en tu... Algo en concreto? Y eso creo que la gente está necesitando un poco, que lo bajemos de la nube de los vacíos. Planetas llenos de maravillas, de polvos mágicos. Algo y concreto. digamos, mira, haz esto, pon esto acá, luego esto acá, luego esto acá, y vas a encontrar una solución. Luego tú sigues inventando, no te quedes con esto, pero empezar también por lo concreto. Absolutamente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es verdad, cuando tú le muestras el ejemplo que he puesto de la contabilidad, le muestras a un contable, mira, esto que hacías en una semana, con esta automatización de N8, N o Make, lo que tú quieras, con ese agente de IA, lo puedes hacer en menos de 1 hora. Cuando le muestras eso práctico, es cuando ve realmente la utilidad. Dice, hostia, no sabía que podía hacer yo esto. Entonces, pero si le vas con demasiados conceptos de LLM, que si no sé qué, no sé cuánto, entonces la gente es cuando se frustra realmente. Porque a mí me pasaba, cuando empezaba hablando de ella, me sentía como, soy el más tonto de la clase, no me entero de nada, que es un prompt, que es un no sé qué. Y me frustraba. Pero yo creo que, como tú bien dices, ese es el camino. Yo creo que por eso incluso en lugar de empezar con la conceptualización general, oye, mira, ¿a qué te dedicas? Soy herrero. Mira, le haces una foto con ChatGPT y mira, pues mira, no has aplanado bien esta parte de, yo qué sé, una herramienta que sea útil. Por eso una buena forma de adopción. Pere, sé que nos estamos quedando sin tiempo y tengo muchas más preguntas que hacerte. Voy a aprovechar a hacer esta
es un poco más particular, ¿vale? A ver. Tú estás ahora en Argentina, concretamente en Buenos Aires, comentabas que habías ido a dar una charla. Y sabemos que ahora mismo en la situación mundial es que, sin meternos en política ni nada, pero hay como una especie de guerra guerra entre comillas, muy entrecomillado, entre la parte tecnológica con la parte política, implicado por Donald Trump y Elon Musk, ¿no? Entonces, quiero saber tu opinión sobre cómo notas que cada zona, porque tú has viajado mucho, has tenido que dar alguna conferencia y demás, ¿cómo notas que cada zona, cada país está adoptando a esta nueva ola? ¿Crees que hay países que están un poco más donde la sociedad está hambrienta por conseguir todo lo que se pueda aprender de la IA, pero digamos que la institucionalidad no lo permite o hay un poco de barreras? ¿O crees que hay sociedades donde todo es mucho más libre, donde da un poco igual, no hay restricciones, no hay temas de ética y que todo el mundo puede acceder a la IA y hacer lo que quiera con ella y luego ya se verán las consecuencias? ¿Cómo has notado en este tiempo que has ido viajando, incluso dentro de Argentina, fuera, cómo notas que está la sociedad en cuanto a el hambre o la institucionalidad que tiene que ver con la IA? Sí, qué interesante pregunta que siento que no voy a poder estar a la altura para responderla, pero puedo compartir mi experiencia. Ciertamente que hay tanta diversidad social como diversidad política y que eso tiene un impacto feroz en el acceso que la gente termina teniendo a estas herramientas. Hay una relación casi directa entre la falta de acceso a recursos elementales con la falta de acceso a recursos avanzados, ¿no? Entonces, Hostia, eso es un punto muy interesante, ¿eh? No quiero mencionar países, pero he estado recientemente, hace poquito, en un país donde faltaban muchas cosas y además faltaba conectividad y además faltaba la tecnología y además estaba prohibida esa tecnología. O sea, había una decisión, además, una decisión política de que no se puede acceder a esa tecnología. Entonces, un país complicado. Pero no es una isla en el mundo, es un lugar más donde la política no está ajustada a las necesidades del ser humano, sino a las necesidades de la política misma. Como pasa en todos los países en general, pero bueno, en algunos el outcome termina siendo distinto. Entonces, yo no puedo pensar en la política solucionando, a cargo de solucionar cosas, como responsable de solucionar cosas, por voluntad, por motus propio, por motivación propia, sino por demandas, reclamos y presión de la gente asociada en grupos que luchan por intereses. Creo que esa es la verdadera democracia. Tú puedes votar presidente cada 4 años, pero si en la sociedad en la que vives no hay, o hay cada vez menos tendencia a que se reúnan las personas que tienen un determinado interés para tratar de hacer valer ese interés o esas necesidades, y la democracia pierde su eficacia. ¿Sí? Totalmente. Es elegir un representante y nada más. Y ya sabemos que los representantes están cada vez más disociados de las necesidades en general. Entonces, y esto no es por hablar mal de la política, digo, eso es la política, es poner a una persona que tiene intereses a tomar decisiones. Yo creo que se ha convertido en conseguir poder y ver cómo mantenerlo. Claro. Y ya está. Y claro, entonces, la prioridad y los intereses de la gente son como un papel secundario. Pero si ese es el juego, y es, por más que esté bien o esté mal, si nosotros como ciudadanos no formamos parte de la presión para que sostener el poder implique escuchar, atender y responder, entonces el político no tiene ninguna necesidad de responder a nada y se encarga de lo que se está prendiendo fuego, se encarga de la urgencia, se encarga de, ¿sí? Y claramente la IA, los desarrollos en IA, la formación, la capacitación, la educación, no solamente de las habilidades técnicas para utilizarlas, sino de la conciencia, los valores éticos, los factores humanos que entran en juego, los conflictos que se despliegan, las modificaciones y los impactos que van a tener social y económicamente. Eso lo tenemos que pedir. Eso lo tenemos que pedir y tenemos que seguir hablando. Y esto es parte de hacerlo. O sea, no es que nos estamos juntando a armar un gremio.
pero estamos divulgando preocupaciones, estamos divulgando necesidades, problemas, no todo es maravilloso, no. y eso empieza a formar parte de la conversación y llega de alguna manera. También hay que organizarse, Claro. Creo que... Perdona, termina. Sí, no, perdona. adelante. No, Darío creo que proponía una solución, esto bueno, al margen de la política, aunque tiene un poco de relación, y era poner un impuesto sobre los tokens. Es decir, que las empresas, usuarios que usaran los tokens, claro, típico, la IA funciona con tokens y demás, que se prueben impuestos. Es decir, que si ChatGPT ahora mismo te cobra 24 y pico al mes, que en esa cuota mensual que te cobra tenga en cuenta la cuota del impuesto de los tokens que va a poner, para que así, de alguna forma, si el Estado recauda esos impuestos, ya tiene dinero para las personas que pierdan su profesión gracias a la IA, pues pueda tener dinero para ayudas, etcétera, y un montón de situaciones más. Es una opción que yo no tengo la capacidad para analizarla, no, a simple vista digo, bueno, puede tener sentido, pero yo no tengo los conocimientos para analizarla así directamente. Pero me ha parecido una solución interesante. Bueno, Fede, antes de terminar, háblanos de, estás ahora en Buenos Aires dando una conferencia, bueno, cuando la gente vea esto seguramente ya habrás vuelto a tu casa, pero o estarás metido en otro lío que tú no paras, estás constantemente con un montón de cosas. Cuéntanos, este verano, este podcast saldrá a lo largo del verano, este verano, ¿qué proyectos tienes en marcha? ¿Dónde podemos verte dando una conferencia? ¿Habrá nuevos cursos en Udemy? ¿Qué puedes contarnos? Sí, este verano, que para mí es este invierno. Ah, es verdad. Pero eso es en toda la Argentina. ¿Vosotros tenéis invierno En ahí toda la ahora mismo? Argentina. Voy a estar encerrado produciendo porque hace mucho frío en este verano. Vale. Pues mira, parecido a Guinea, parecido a mi tierra. Pues ahí Claro, ahora mismo, bueno, no hace frío como que nieva ni tal, pero sí hace frío. claro. El hemisferio sur entra ahora en el proceso de invierno. Pero igualmente me voy a estar escapando del invierno un poco. Voy a ir al veranito. Vale. Un poco. Pero mis planes profesionales son empezar a producir cursos breves. Breves quiere decir con el tiempo necesario, no que sean fugaces. Sí, comida rápida. Sí, concentrarme en el contenido que requiere urgencia, entregar con rapidez, hacer iteraciones de mejoras más rápidas, observar cómo se comportan esos contenidos y si realmente entregan valor, y estudiar si esa es una mejor forma de conversar con el estudiante sobre lo que creo que es necesario o importante aprender. Así que eso me va a permitir producir más contenido, más pastillas de contenido, porque yo siempre estoy, es decir, no voy a trabajar más que antes, voy a trabajar igual que antes. Solo que antes me tomaba a lo mejor 5 o 6 meses producir un curso y ahora estoy sacando cursos en menos tiempo. Claro, he visto que estás sacando casi en un periodo de 2 meses, 3 meses. Estás sacando Claro, pero tengo que al mismo tiempo quiero seguir estando atento a que la calidad de lo que se entrega, la conexión con el estudiante, yo trabajo mucho en la conexión, no solamente yo te pongo el conocimiento en la pantalla, hablo, tomo mates, me disfrazo de algo, juego, tiro un chiste, y eso, bueno, es algo que no quiero perder o quiero ajustarlo un poco para que siga haciendo lo que yo creo que es el aprendizaje, la relación enseñanza-aprendizaje, una relación humana. Bien, yo uso como tú a ChatGPT para aprender y muchas veces aprendo, pero a veces necesito otra cosa. Eso creo, me puedo equivocar, que siempre va a necesitarse. Entonces, si los instructores tenemos alguna forma de diferenciarnos de la IA a la hora de aprender, es que podemos brindar un factor humano que la IA todavía no puede, y eso no lo quiero perder, a pesar de estar a la vanguardia, aprendiendo qué es enseñar hoy. Así que esos son mis planes, y tengo un par de conferencias que tengo más que nada en Buenos Aires en estos días. Ok. Pues mira, lo que publiques, bueno, tú eres mucho más activo en LinkedIn, que lo que publiques por ahí, pues ya estaremos atentos, que siempre te seguimos la pista. Y un apunte que has hecho de la parte humana, que creo que una cosa que le da, aparte de tu estilo que tienes de enseñar, que ya te lo comenté en el otro podcast, que por eso te conocí, me gustó mucho, de cómo estructuras muy bien el contenido, los resumates.
no tienen que desaparecer. Gracias. Era que como, cuando veía un resumate decía, ok, ya he cumplido la meta del día. Era como un momento de... Y sentía que estaba tomando el mate ahí contigo. Que de Gracias hecho, por el aporte. Es de muy verdad, valioso escuchar eso. es una parte, parece una tontería, pero es una parte muy humana de tus cursos. Cuando tú te sientas, haces el resumen y parece como estás haciendo una conversación con el estudiante, a mí me pareció de las cosas diferentes que vi en una formación así online. Es de admirar, es de apuntar. Te valoro muchísimo el aporte y me significa un montón porque es una de las preguntas que me estoy haciendo. ¿El estudiante quiere perder o utilizar 4 minutos más al terminar la sección para conversar de algo donde no va a aprender nada, sino que nos vamos a conectar y va a lo mejor un poco recapitular lo que hicimos, pero sin ninguna profundidad, sino simplemente como, bueno, a ver, hoy trazamos este arco, alguna linda palabra, algún buen consejo, alguna cosa. ¿El estudiante quiere seguir teniendo eso? Me lo estoy preguntando y tú me estás ayudando a En mi responder. opinión, es como que, por ejemplo, tú al inicio de los cursos siempre dices, al día de hoy vamos a aprender esto. Sí. Entonces, cuando el estudiante pasa, por lo que me pasa a mí, esto es una opinión muy personal, paso por el arco del día, voy haciendo las tareas y completo el proyecto final, llego al resumate y yo veo que en el resumate ya me estás confirmando que, aunque yo ya sé que lo he hecho, mi mente sabe que lo he hecho, pero el resumate es como una palomita, mira todo lo que has conseguido hoy. Y eso, aunque parezca una tontería, a mí me llena de autoestima. ¿Sabes? Mira, hoy has conseguido esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. Y es como hostia, sí que lo he hecho, sí. Es como reafirmarme que he podido hacerlo, ¿sabes? Es que sabes que lo que imprimo ahí, lo que intento imprimir en los resumates es un contradiscurso, un discurso que va en contra de las demandas culturales y sociales de hoy, que dicen nunca es suficiente, que dicen siempre necesitas más, tienes que aprender más, tienes que lograr más, tienes que conquistar más, y si lograste algo, mejora mañana. Y está bien, sí, pero tiene que haber un contradiscurso que diga, celebra el logro. Y el Exacto. logro no solamente es que lograste el objetivo, es que lo intentaste. ¿Sí? Absolutamente. Porque ¿cuántas veces no intentamos algo? ¿Cuántos días pasamos sin haber sido mejores que nosotros mismos en cuanto a conquista o en cuanto a intento? Y creo que eso, poder bajar e incluso, siempre me gusta decir algo como, ahora deja la pantalla, ahora voy a hacer otra Claro. cosa. Haz algo distinto, pero que no sea en una pantalla. Y me gusta decirlo, a pesar de que estoy enseñando programación y a pesar de que a mí me conviene que tú sigas viendo más lecciones. No, no hagas la lección 3 ahora, la sección 3, perdón. Terminaste, ve a descansar. Mañana vení con pilas, con ganas, con baterías cargadas. Ahora anda con tu familia, anda a dar un paseo, anda con el perro, anda a charlar con tus amigos y después cada uno hace lo que quiere. Pero ese discurso creo que es, como te digo, contrasistémico y produce a lo mejor una sensación de placer, aunque después no lo hagas. Pero bueno, gracias por decirme que siga haciendo los resumates porque me produce A ver, mucha felicidad. a mí me encanta, la verdad. No sé si la gente compartirá esto, igual soy el raro de la clase. Pero la verdad es que al final, como tú bien dices, somos seres humanos y aunque tú hagas algo bien y aunque sepas que tu hermano, tu mujer, tu novia te quieren, necesitas escucharlo, necesitas que te digan te quiero, ¿no? Y eso es como haciendo un símil muy absurdo, pero es eso, ¿no? Que tú digas, oye, has hecho esto, has empezado aquí, no tenías ni idea y has ido reformando todo y has hecho un proyecto y muchas veces en tus cursos son proyectos que puedes meter en tu portfolio. Yo te lo voy a comenzar aquí, yo un curso tuyo que compré de Data Science y he usado un proyecto eso para mi portfolio y me ha servido. Qué Fíjate, alegría. me han dicho, ¿cómo has usado tú esto y tal? Y les iba explicando acordándome de lo que había visto en el curso. Y Qué alegría. pues, o Qué alegría. Y sea, me recuerda algo que tengo que tener en cuenta, aunque intente adecuarme a los tiempos y a las necesidades, que es, hay un ser humano del otro lado. Eso no lo quiero olvidar nunca. Gracias por volverme a decir, porque cuando uno graba en su casa y no lo ve al otro ser humano, lo claro, claro, imagina, a veces se desdibuja ese ser humano, claro. ¿no? Y decir, bueno, Ajá. le aporté algo a alguien. Después si vendí 10 cursos, 100, 1000 o uno, le aporté algo a alguien y tengo que seguir creando el contenido pensando en que alguien en todo este proceso no solamente tiene que aprender, sino que se tiene que sentir bien. Ok, pues Fede, ya para cerrar, IA, programación, mensaje final que quieras dar a la audiencia, gente que está empezando, gente que se Sí. siente frustrada, que no sabe si su pasión es aprender a programar o ser ingeniero de software, pero no sabe si meterse porque la IA con el tema de bytecoding y más herramientas se está comiendo el sector.
gente senior que igual tiene dudas de si integrar la IA en sus procesos. En general, si tuvieras que resumir todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué consejo les darías a todos ellos? Los peores errores que he cometido en mi vida han sido por no seguir mi verdadero yo, por no conocerme a mí mismo y saber qué quiero y a dónde quiero ir. Luego viene qué tan desafiante es ese camino. Okay. Eso viene luego. Si yo dejo de hacer un camino porque es desafiante, o porque no voy a poder triunfar, porque son muy pocas las posibilidades, o porque todo el mundo me dice que es difícil, o porque este sector va a desaparecer, o porque, mira, si tienes posibilidad de lograr algo en la vida, es a través de mucho esfuerzo. Y es muy difícil poner mucho esfuerzo si no tienes mucha motivación. Okay. Y el factor fundamental humano de la motivación es el placer. Entonces, conócete a ti mismo, crees que lo tuyo va por la programación, va por los desarrollos de IT, va por la IA, va por ese lado. Bueno, ese es tu desafío. Ese es tu desafío, abrázalo. Te puede ir muy mal, te puede ir muy bien, pero eso es igual para cualquier camino que elijas. No hay un camino donde tengas garantizado el éxito, pero sí en este camino tienes garantizada la motivación si es lo que realmente estás sintiendo. Así que, y si eliges este camino, luego no niegues los cambios. Okay. No te aferres a viejas prácticas. Ese sería un desafío más específico, un consejo más específico si estás eligiendo ir por ahí. No te aferres a las viejas prácticas, no seas como, no sé, mi abuelo, por decir todos los abuelos, ¿no? Que decían, yo siempre hice así las cosas, así que las voy a seguir haciendo así. Bueno, no es que no se pueda tomar esa decisión, pero estate atento a que puedes estar cometiendo un grave error. Yo a veces trato de no ser, a medida que envejezco, no decir esa frase. Yo siempre lo hice así. Bueno, el mundo cambia, así que Claro. si quieres negar los cambios, te puedes chocar contra una pared. Tengo familiares que están entrando en el mundo de la programación y trato de imprimirles esa idea de, bueno, todo esto que se viene, que pone en juego cómo se van a hacer las cosas en el futuro y tú recién estás empezando a estudiar, bueno, móntate en eso. Okay. Estate a la vanguardia de eso. En la universidad es muy difícil que te lo puedan enseñar porque las universidades son estructuras educativas muy buenas, pero que tienen mucha burocracia y por lo tanto actualizarse y cambiar les toma muchísimo tiempo. Así que estate atento, toma de aquí, toma de allá, conéctate con lo que hay, no lo niegues, móntate encima y vemos ahí qué es lo mejor que puedes lograr. Eso ya depende de ti. Pues con este consejo, Fede, muchísimas gracias. Una vez más, es una charla en la que he aprendido un montón y espero que la gente que luego vea esto también aprenda muchísimo. Ha sido un placer, hemos hablado de la IA en la programación, hemos hablado de filosofía relacionada al mundo de la IA en lo que se refiere a los programadores. Hemos ido de lo técnico a la filosofía, a lo metafísico, a lo esotérico y hemos vuelto a la tecnología. Hemos hecho un baile en todas las dimensiones, que es las conversaciones que me suelen gustar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me he divertido mucho, Espe. Gracias por volverme a invitar y ojalá que nos volvamos a encontrar pronto, ya sea en un podcast o ya sea una cerveza por ahí. Ya sabes, cuando estés por España, tú solo dame un toque y ahí nos vemos. Un abrazo enorme, gracias por todo. Fuerte abrazo.